De pie sobre el césped perfectamente cuidado de la propiedad que yo misma había estado financiando en secreto, por fin entendí algo que me heló la sangre. Toda mi existencia había sido una simple transacción. Me llamo Kendra y, a los 29 años, descubrí que la lealtad con la que siempre actué no era más que una moneda que mi familia ya había devaluado por completo. La pesadilla comenzó esa misma tarde, durante la fiesta del 35º aniversario de bodas de mis padres en su enorme rancho de caballos en Lexington. Mi hermana mayor lucía impecable con un vestido de seda hecho a medida, que contrastaba brutalmente con mi blazer azul marino arrugado. Yo venía de pasar 6 horas agotadoras discutiendo con agentes de aduana para liberar un cargamento de la empresa. El fotógrafo nos colocó frente a las puertas blancas del establo para la foto oficial, mientras los invitados observaban desde la terraza con copas en mano. Entré en el encuadre junto a mis padres, esperando al menos un momento de unidad después de haber salvado el negocio una vez más. Pero el ambiente cambió de inmediato. Mi hermana me miró con una sonrisa fría y dijo lo suficientemente alto para que todos los invitados la escucharan. Kendra, ¿podrías salirte del cuadro? Tu ropa arruina la estética. Esta es una foto familiar para las páginas sociales, no es lugar para el personal de oficina. Busqué la mirada de mis padres esperando apoyo, pero solo asintieron en silencio. Incluso mi hermano menor soltó una risa burlona desde un rincón. No hice un escándalo. No rogué por un lugar en una familia que claramente ya me veía como alguien ajeno. Simplemente salí del encuadre sin decir una sola palabra y caminé directo hacia el servicio de ballet, dejándolos con su mentira perfecta. Antes de contarte cómo derribé a toda una dinastía adinerada sin decir una sola palabra, dale like y suscríbete si alguna vez te han hecho sentir fuera de lugar en tu propia casa. La puerta pesada de mi sedán se cerró de golpe, cortando de inmediato el sonido de la música jazz que venía del jardín. Me quedé unos segundos en silencio, con las manos firmes en el volante de cuero mientras el motor seguía encendido bajo mí. Ese auto era lo único que poseía pagado completamente con mi propio sueldo, a diferencia de las camionetas de lujo rentadas que mis padres usaban para mantener sus apariencias frágiles. Cerré los ojos y recordé la realidad desgastante de los últimos 5 años. Cada dólar extra de mi salario como oficial de cumplimiento había sido desviado en secreto hacia la empresa logística familiar para mantenerla a flote. Arriesgué mi reputación profesional consiguiendo préstamos para los que ellos no calificaban. Pasé incontables noches cuadrando libros contables que sangraban dinero por su incompetencia. Ellos creían que la empresa prosperaba gracias a su liderazgo. En realidad, solo seguía viva porque yo me negaba a dejarla caer. Pero esa etapa de lealtad ciega terminó esa noche. Saqué el teléfono del bolso y marqué el número del servicio de catering de lujo que estaba a cargo de la celebración del aniversario. El dueño contestó en el segundo tono, seguramente esperando algún elogio por los aperitivos, pero lo interrumpí antes de que pudiera decir una sola palabra. Tenía que entender la gravedad de lo que estaba pasando. Mantuve la voz firme, profesional, sin emoción, mientras daba la instrucción que iba a dejar a mi familia en ridículo frente a todos sus invitados de élite. Soy Kendra Vance, titular de la tarjeta Platinum terminación 8890. Quiero reportar como no autorizada la transacción que se está realizando actualmente en la propiedad Vance. Detenga el cargo y cancele todos los servicios de inmediato. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Luego escuché papeles moverse con nerviosismo, como si el hombre no pudiera procesar lo que acababa de oír. Aclaré sin dudar que yo era la única propietaria de la cuenta y que cualquier cargo adicional sería disputado como fraude, lo cual lo obligaba legalmente a suspender el servicio en ese mismo instante. Balbuceó una disculpa nerviosa y prometió avisar de inmediato al encargado del evento para detener todo. Colgué sin esperar más explicaciones. No necesitaba garantías. Sabía perfectamente que la ley estaba de mi lado y que las consecuencias serían inmediatas. El siguiente paso tenía que ser quirúrgico, porque sabía que mis padres aún tenían acceso a mi cuenta secundaria, la que ellos llamaban para gastos urgentes de la casa. Abrí la app del banco y dejé que el reconocimiento facial me diera acceso al panel principal. Los números aparecieron fríos, como si me estuvieran esperando. Inicié la transferencia de cada centavo de mis cuentas de ahorro y cheques hacia un fideicomiso de alto rendimiento que había abierto la semana anterior bajo otra entidad. Mis dedos se movían rápido,
con precisión de rutina, mientras drenaba la liquidez que durante años había financiado sus membresías de clubes exclusivos y su guardarropa de diseñador. La pantalla mostró el símbolo verde de confirmación. Transferencia completada. Y con eso, la red de seguridad de la familia Vance desapareció oficialmente. Sentí una satisfacción helada al ver el saldo compartido en cero. Eso significaba algo muy simple: la próxima vez que intentaran pagar, las tarjetas serían rechazadas. Una notificación bajó en mi pantalla justo cuando encendía el auto para salir de la propiedad. Era un mensaje de mi primo Jared, de los pocos familiares que todavía toleraba porque era el único que veía la realidad detrás de la fachada. El texto era breve, pero confirmaba que mis instrucciones al servicio de catering se estaban ejecutando con una eficiencia brutal. Decía que los meseros habían dejado de servir bebidas, que el personal ya estaba retirando el buffet, y que los invitados comenzaban a mirarse entre sí sin entender qué estaba pasando. La música se había cortado de golpe. Y el ambiente, que hace unos minutos era de celebración, ya empezaba a convertirse en caos mientras el personal recogía todo. No le respondí porque no quería dejar rastro digital de mi satisfacción ni darle a nadie una excusa para decir que estaba presumiendo. Me incorporé a la autopista que se alejaba de Lexington y observé cómo las luces de la propiedad se iban apagando en el retrovisor hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Me invadió una sensación extraña, casi desconocida, hasta que entendí que era alivio real. Por primera vez en 10 años no iba manejando hacia una crisis que tenía que resolver ni hacia otro desastre que limpiar para personas que en el fondo me despreciaban. Iba rumbo a un futuro donde, por fin, mi trabajo iba a beneficiarme a mí, sin que nadie me lo drenara como si fuera un recurso infinito. El punto de no retorno ya estaba cruzado. No había intención de volver a apagar ese incendio. Subí el volumen de la música y dejé que tapara las voces imaginarias de mi familia mientras aceleraba hacia algo que, por primera vez, se sentía parecido a libertad. En ese momento el reloj marcaba las 8:30 de la noche. En teoría, era la hora del pastel y los brindis, pero en la finca Vance, se convirtió en el inicio del desastre financiero. La banda de jazz en vivo se detuvo de golpe cuando el gerente principal del catering hizo una seña para que pararan inmediatamente. El silencio que cayó sobre el jardín perfectamente decorado fue incómodo, pesado. Los invitados se quedaron mirando entre sí, sosteniendo copas vacías sin entender qué estaba pasando. El gerente caminó con paso firme entre los meseros confundidos y se acercó a la mesa principal, donde mi padre, Robert, atendía a un grupo de posibles inversionistas. Robert lo miró con ese desprecio automático que reservaba para el personal de servicio y exigió saber por qué el entretenimiento se había detenido sin su autorización. El gerente no se inmutó. Colocó una terminal portátil de pago sobre el mantel blanco como si fuera lo más normal del mundo. Habló lo bastante fuerte como para que varias mesas lo escucharan. El pago principal registrado ha sido rechazado por el saldo restante de $25,000. Robert soltó una risa nerviosa e intentó restarle importancia con un gesto de la mano, como si todo fuera un malentendido menor. Se recargó en su silla y dijo que seguramente era un error del aparato barato de ellos, porque un Vance nunca tenía problemas con límites de crédito. Ordenó que volvieran a pasar la tarjeta y que dejaran de hacer el ridículo antes de perder el contrato con su empresa. El gerente no se movió. Solo explicó, con calma, que ya habían intentado 3 veces con distintas terminales y el resultado era exactamente el mismo. Añadió que, si no se liquidaba el monto de inmediato en efectivo o mediante una transferencia verificada, el personal empezaría a recoger la comida y retirarse del lugar. El color se le fue bajando poco a poco al rostro de Robert cuando entendió que su actitud ya no funcionaba con alguien que simplemente quería cobrar. Mi madre, Linda, al notar la tensión creciendo y las miradas curiosas de los invitados, agarró su bolsa de diseñador del piso. Forzó una sonrisa hacia los presentes mientras buscaba con desesperación una forma de pago de respaldo dentro del bolso. Sacó una cartera negra elegante y empezó a revisar tarjetas. Tenía 3 diferentes, para emergencias, o al menos eso le gustaba decir cuando quería sostener apariencias. Ella les fue pasando las tarjetas al gerente una por una, con la mano ligeramente temblorosa, pero manteniendo esa fachada de molestia como si todo fuera solo un inconveniente menor. El gerente pasó la primera tarjeta por la terminal. El pitido fue seco, áspero,
y el rechazo sonó casi como un regaño en medio del silencio del jardín. Intentó con la segunda. Luego con la tercera. Cada intento terminaba igual: luz roja, error, rechazo. Linda no tenía idea de algo clave: todas esas tarjetas eran adicionales, dependientes de la misma cuenta corporativa principal, la cual yo había congelado apenas media hora antes. El gerente, ya sin mucha paciencia profesional, levantó la mirada hacia mis padres, que empezaban a encogerse en sus asientos. Subió el tono lo suficiente para que todos escucharan. Señor Robert, el sistema indica que la tarjeta está bloqueada por reporte de robo del titular. Si no se liquida el pago de inmediato, tendré que llamar a la policía por servicios no pagados. El prometido de mi hermana, Preston, estaba cerca de la terraza con una copa de champaña que de pronto parecía pesarle toneladas. Era un hombre de negocios inteligente, acostumbrado a leer escenarios, y había sido llevado a creer que estaba por entrar a una familia de enorme poder y estabilidad. Pero ahí estaba viendo a su futuro suegro ponerse rojo de la rabia mientras lo amenazaban con intervención policial por una cuenta de catering. Y luego vio a Linda, desesperada, vaciando el bolso sobre la mesa buscando efectivo que simplemente no existía. En ese instante, algo cambió en su mirada. La imagen perfecta de los Vance se quebró de golpe, como vidrio fino bajo presión, dejando ver el caos detrás. Courtney también lo notó. Su expresión cambió de inmediato y caminó rápido hacia Preston, agarrándole el brazo con demasiada fuerza, como si pudiera evitar que se alejara. Intentó reírse, bajito, diciendo que todo era un error administrativo ridículo del banco, que seguro era culpa de empleados incompetentes. Aseguró que su padre haría correr cabezas al día siguiente por esa humillación. Trató de jalar a Preston de vuelta hacia la pista de baile, como si la fiesta aún existiera. Pero él, con calma, le quitó la mano del brazo y dio un paso atrás, marcando distancia sin dramatismo. Le dijo en voz baja que los bancos no bloquean varias tarjetas por error de robo, a menos que el propio titular haya activado la alerta. Después simplemente se dio la vuelta y revisó su teléfono. La humillación ya era total. El personal del catering comenzó a retirar manteles mientras los invitados seguían ahí parados, sin saber bien qué hacer. Los asistentes ricos empezaron a susurrar entre ellos, intercambiando miradas incómodas, cargadas de juicio disfrazado de lástima. Poco a poco dejaron de despedirse. Solo se fueron, apresurados, directo a sus autos, huyendo del desastre social como si nunca hubieran estado ahí. En menos de 20 minutos, el jardín quedó vacío. Solo quedaron platos sucios, mesas a medio desmontar, y mis padres, de pie en medio de los restos de una reputación que acababa de desmoronarse. A la mañana siguiente llegué a las oficinas de Vance Global Logistics antes de lo habitual. No era un día normal de trabajo, era el día en que iba a terminar definitivamente con esa etapa de mi vida. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por el guardia de seguridad que me saludó con una sonrisa tranquila, una que seguramente se le borraría cuando empezara el caos. Crucé las puertas de cristal y entré en el silencio de un edificio que yo misma había modernizado prácticamente sola durante los últimos 5 años. Fui directo a mi oficina de esquina y empecé a guardar mis cosas en una caja de cartón, sin decir una palabra. Ahí estaban también mis certificaciones oficiales de transporte equino enmarcadas, las mismas que me daban la autorización legal para operar envíos internacionales. No eran decoración. Eran licencias federales emitidas directamente a mi nombre como oficial de cumplimiento. Sin mí, esa empresa no era más que una compañía de transporte sin respaldo real para mover caballos de alto valor a nivel internacional. Abrí la laptop por última vez y redacté un correo prioritario dirigido a nuestros socios internacionales y a todo el personal clave. El asunto era directo, sin rodeos, de esos que obligan a abrir el mensaje de inmediato si te importa tu empleo. En el cuerpo del correo dejé claro que renunciaba con efecto inmediato y que retiraba cualquier responsabilidad legal sobre los envíos pendientes. Le di enviar. Vi cómo la barra de progreso terminaba el proceso que rompía oficialmente mi vínculo con el desastre que mi familia estaba a punto de enfrentar. Sentí una extraña sensación de cierre cuando cerré la laptop y la dejé sobre el escritorio, ya completamente vacío, sin nada personal. En ese momento, Robert entró de golpe en la oficina. Venía con la cara roja, una mezcla de resaca, enojo acumulado y todavía la humillación de la fiesta de aniversario.
Caminó directo hacia mí, señalándome con el dedo, listo para empezar otra vez con sus reclamos sobre mi falta de respeto y las tarjetas congeladas. Pero se detuvo en seco. Vio la caja sobre el escritorio. Las paredes vacías donde antes estaban mis diplomas. Y por un segundo, su expresión cambió, como si no pudiera procesar que realmente me estaba yendo. Abrió la boca para exigir explicaciones, pero unos pasos apresurados en el pasillo lo interrumpieron. El gerente de operaciones entró sin tocar la puerta, prácticamente al borde del colapso. Traía una tablet en la mano con notificaciones rojas de urgencia parpadeando en la pantalla, y ni siquiera registró la presencia de mi padre al principio. Se acercó a mi escritorio casi sin aire y habló rápido, nervioso. Tuvimos un problema serio en el puerto de Miami, acaban de detener nuestros contenedores de la mañana. Hizo una pausa mínima, revisando la pantalla como si no quisiera creerlo él mismo. Son unidades con control de clima, caballos árabes de competencia, valuados en millones, están detenidos en la pista bajo el sol. Tragó saliva antes de continuar, ya con la voz más tensa. Señor Robert, el envío a Dubái está retenido en el puerto. El sistema está exigiendo una contraseña administrativa nivel 5 para liberar los formularios de aduana, o vamos a recibir una multa de $50,000 por día. Robert se puso pálido en cuanto la realidad le cayó encima como un golpe seco. Su arrogancia no alcanzó a sostenerse. Me empujó ligeramente a un lado y empezó a teclear en mi computadora con la seguridad de alguien que cree que ser el dueño significa entender todo lo que hay detrás del sistema. Se quedó viendo la pantalla de inicio de sesión. Ahí estaba la barrera real, una clave de cifrado de 64 caracteres que yo generaba cada semana. Probó su nombre. Luego la contraseña genérica de la empresa. Nada. La pantalla ni siquiera reaccionó. Seguía bloqueada, intacta. Levantó la vista hacia el gerente de operaciones con una mezcla de miedo y desconcierto. En ese momento entendió algo incómodo, ni siquiera conocía el nombre del sistema, mucho menos cómo desbloquearlo. El teléfono de la oficina empezó a sonar con un tono agudo, de esos que indican llamadas internacionales urgentes de clientes furiosos. Después sonó el teléfono fijo del escritorio del gerente. Y en cuestión de segundos, todo el piso se llenó de timbres, uno tras otro, como si la empresa entera estuviera colapsando al mismo tiempo. Robert me miró con desesperación, prácticamente rogándome con la mirada que me sentara otra vez y arreglara todo como siempre. No dije nada. Solo tomé mi caja con mis cosas personales, pasé junto a ellos sin dar una sola explicación ni un gesto de ayuda. Caminé hacia la salida mientras detrás de mí el ruido de teléfonos, voces alteradas y caos general se iba quedando cada vez más lejos. Para la tarde, ya estaba sentada en una esquina tranquila de una cafetería, revisando las cláusulas de terminación de mi contrato laboral, cuando el teléfono empezó a vibrar con fuerza sobre la mesa de madera. Lo volteé y vi una avalancha de notificaciones de Instagram y Facebook. Courtney me había etiquetado en una transmisión en vivo. Me puse los audífonos. En la pantalla aparecía ella dentro de su vestidor, con el maquillaje supuestamente a prueba de agua corriéndosele por las mejillas. Estaba contando a sus miles de seguidores que yo había sufrido una supuesta crisis mental por envidia y que había vaciado las cuentas de la empresa antes de desaparecer. Decía que nuestros padres, ya mayores, se habían quedado sin dinero para gastos médicos porque yo les había robado el fondo de retiro para vivir una vida secreta. Todo era una actuación perfectamente ensayada. Pausas dramáticas, voz quebrada, lágrimas calculadas. Mientras hablaba, se limpiaba el rostro y construía una historia donde yo era la villana que había traicionado a su propia familia. La sección de comentarios iba explotando. Mensajes de apoyo para ella, odio directo hacia mí de personas que jamás me habían visto en su vida. Amigos en común, incluso algunos familiares lejanos, reaccionaban con emojis de corazón y me llamaban monstruo por abandonarlos. Sentí una oleada de náusea subir por la garganta cuando la vi llorar frente a la cámara, con un collar de diamantes que yo sabía perfectamente que se había pagado con la tarjeta de la empresa. No respondí. No escribí nada. No entré en la pelea. Porque entendía algo muy claro, discutir públicamente con alguien que miente solo le da más contenido para seguir manipulando la historia. Cerré la aplicación y marqué de inmediato el número de la única persona que necesitaba ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde.
Después le mandé un mensaje a Preston, el prometido de Courtney, pidiéndole que se reuniera conmigo en la oficina de mi abogado si realmente quería saber en qué se había convertido el dinero de su inversión. Organicé la cita en el despacho de mi abogado en el centro de la ciudad. Quería un lugar neutral, frío, sin distracciones, y, sobre todo, con testigos si la conversación se torcía. Llegó 20 minutos tarde. Se veía cansado, desconfiado, como si esperara otra escena caótica parecida a la de la fiesta. No hubo café. No hubo charla incómoda. Solo empujé un portafolio negro y pesado sobre la mesa de madera pulida. Dentro estaban 5 años de estados bancarios certificados. Todo, cada movimiento del dinero de la familia Vance, de dónde salió y exactamente a dónde fue a parar. Abrí el folder en la sección de los gastos personales de Courtney. Vi cómo a Preston se le abrían los ojos al ver las columnas marcadas en rojo. Empezó a pasar las hojas más rápido. Su expresión pasó de confusión a algo mucho peor, alarma. Entendió que el negocio de interiorismo exitoso que Courtney decía dirigir no era más que una fachada. Todo estaba financiado con mi salario, y con préstamos sacados a su nombre. Se detuvo en una página específica. Ahí estaban varios movimientos del mes pasado que sumaban casi $50,000, los cuales Courtney había justificado como donaciones a un orfanato en Europa. Pero los códigos bancarios contaban otra historia: boutiques de lujo, hoteles 5 estrellas, compras en Europa. Nada de caridad. Me incliné un poco hacia adelante y señalé la línea marcada. Mira bien esto. El dinero que Courtney decía que era para obras de beneficencia, en realidad eran compras en Milán y París. Y todo cargado a tu nombre. Preston se quedó viendo los documentos en silencio. Poco a poco se le fue el color del rostro, hasta verse pálido, casi enfermo. Empezó a revisar fechas. Y ahí fue cuando lo entendió del todo. Coincidían exactamente con los viajes humanitarios que ella presumía en redes mientras él trabajaba sin parar. Había creído que se iba a casar con una mujer generosa, con vocación de ayuda. Pero el papel decía otra cosa. Estaba comprometido con una mentirosa profesional que usaba su historial crediticio como si fuera una tarjeta sin límites. El silencio en la sala se volvió pesado, casi incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando una ilusión se rompe sin ruido, pero sin posibilidad de regreso. Preston levantó la vista hacia mí. Ya no había desconfianza en su cara. Solo una mezcla de incredulidad y traición. No gritó. No discutió. Solo cerró el portafolio con un golpe seco, como si fuera un mazo marcando una sentencia. Luego, en voz baja, preguntó si podía llevarse el expediente para revisarlo con su propio contador forense. Asentí. Porque sabía perfectamente lo que iba a pasar después. En cuanto él empezara a tirar de ese hilo, toda la red de mentiras que Courtney había construido iba a desmoronarse por completo. Se levantó y salió de la oficina sin despedirse, pero alcancé a notar algo en su forma de caminar. No era enojo, era el peso de alguien que acababa de ver su futuro desmoronarse. Esa fue la primera grieta en la imagen perfecta que Courtney había construido. Y yo sabía que no sería la última. 2 días después de mi salida, la fachada impecable de la familia Vance empezó a caerse a pedazos sin mi flujo de dinero y sin mi control para mantener todo funcionando. La primera señal llegó en el desayuno. El aire acondicionado del comedor principal empezó a fallar hasta apagarse por completo. Yo había cancelado los pagos automáticos de luz y agua, todo registrado a mi nombre para proteger mi historial crediticio de su negligencia. Mis padres terminaron sentados en una casa en silencio que se calentaba rápidamente bajo el sol de Kentucky, mientras el sistema de seguridad emitía un pitido constante de batería baja. Intentaron llamar a la compañía de servicios para exigir explicaciones, pero la respuesta fue directa. La cuenta había sido cerrada por el titular principal y se requería un depósito nuevo de $5,000 para restablecer todo. Travis, mi hermano, fue el primero en sentir la presión real de la falta de dinero. Su mesada desapareció en cuanto congelé las cuentas. Ya tenía deudas con gente peligrosa por su adicción al juego, y sin el dinero que yo le cubría en secreto, entró en desesperación. Una noche manejó hasta la oficina de logística y empezó a cargar computadoras e impresoras de alto valor a la camioneta, con la intención de venderlas en una casa de empeño.
Lo que no sabía era que yo había instalado sensores de movimiento silenciosos que enviaban alerta directa a la policía, no al teléfono de mi padre. Logró irse antes de que llegaran las patrullas, pero dejó atrás grabaciones de seguridad que terminarían siendo su sentencia cuando revisaran todo. El colapso administrativo siguió al día siguiente cuando llegó una carta certificada del Servicio de Impuestos Internos a la recepción de la empresa. Era una notificación de auditoría inmediata en campo, provocada por los reportes financieros irregulares que mi padre intentó presentar después de que lo dejé fuera del sistema principal. Había intentado maquillar números para ocultar las pérdidas del envío fallido a Dubái, pero su contabilidad improvisada encendió todas las alertas. La carta indicaba que agentes federales llegarían en 48 horas para asegurar documentos físicos e interrogar a los responsables por posible fraude fiscal. Mi padre sostenía el papel con las manos temblorosas. Sabía perfectamente lo que significaba. Sin mí para sostener las deducciones y el sistema, estaba frente a un posible proceso penal. El caos llegó a su punto máximo cuando un sedán oscuro se detuvo frente a la reja del rancho y dos hombres de traje caminaron hacia la entrada. Mi madre, Linda, los vio desde la ventana, y entendió demasiado tarde que no eran visitas. Eran notificadores del banco. Observó, paralizada, cómo pegaban un aviso naranja brillante de embargo directamente en la puerta principal de madera. La hipoteca llevaba 3 meses sin pagarse, desde que mis transferencias ocultas dejaron de cubrirlos. Con manos temblorosas, agarró el teléfono y llamó a mi padre. Robert, hay unos hombres del banco pegando un aviso de embargo en la puerta, ahorita mismo. Dicen que violamos los términos de la hipoteca y que tenemos que desalojar. El golpe final llegó en forma de una entrega por mensajería enviada por mi abogado personal, que le fue entregada directamente a mi madre mientras todavía lloraba en el porche. Era una notificación formal de desalojo con 30 días de plazo. El motivo era simple, la escritura de la propiedad estaba legalmente a mi nombre. Yo había comprado esa casa a ellos 5 años atrás, cuando estaban al borde de la quiebra, y les permití quedarse viviendo ahí sin pagar renta, como ocupantes por acuerdo. Ese acuerdo terminó en el momento en que su comportamiento se volvió hostil. Ahora no solo enfrentaban problemas legales, también la posibilidad real de quedarse sin techo. El mensajero no mostró ninguna emoción. Solo tomó una foto de la entrega como comprobante y se fue. La realidad terminó de caerles encima cuando la noche cubrió la mansión. Sin electricidad, la casa estaba completamente a oscuras. Sentados en la sala, iluminados apenas por velas caras y aromáticas, comenzaron a entender algo que antes ignoraban. No iban a sobrevivir ni una semana sin el sistema financiero que yo había sostenido durante una década. Pero Courtney no aceptó la derrota. En lugar de eso, armó su último intento, manipularme otra vez usando la misma herramienta de siempre. Convenció a mis padres de organizar una intervención. Supuestamente iban a pedirme perdón, llorar y arreglar las cosas. Pero no era reconciliación. Era una trampa emocional cuidadosamente diseñada para hacerme firmar como aval en un nuevo préstamo. Courtney estaba convencida de que si lloraban lo suficiente, yo iba a olvidar todo y volver a salvarles la imagen. El viernes por la noche regresé a la propiedad. No para hacer las paces, sino para ver el último acto de su desesperación. Entré a la sala principal, enorme y fría, iluminada únicamente por velas perfumadas de lujo, porque la luz seguía cortada por falta de pago. Mis padres y hermanos estaban sentados en semicírculo sobre los sillones de terciopelo, con expresiones de tristeza perfectamente ensayadas. Pero en cuanto me vieron, esa máscara empezó a quebrarse. Mi madre fue la primera en actuar. Empezó a llorar con un pañuelo de encaje, hablando entre sollozos sobre los lazos de sangre y cómo yo los estaba rompiendo con mis decisiones frías y legales. Extendió las manos temblorosas hacia mí, suplicando que no vendiera la casa donde crecimos. Incluso ofreció reintegrarme como directora de cumplimiento si yo aceptaba cubrir las deudas de inmediato. Yo me quedé cerca de la puerta, sin quitarme el abrigo. Quería que quedara claro algo, no estaba entrando como hija, estaba entrando como la dueña de una propiedad que ya estaba lista para vender. La miré con una frialdad total y le dije sin rodeos que sus lágrimas no eran por mí, sino por la pérdida de su estilo de vida cómodo. No por los años de maltrato que yo había cargado.
Saqué una carpeta manila gruesa de mi bolso y la lancé sobre la mesa de centro. Cayó con un golpe seco entre las velas. Dentro estaba la documentación completa que demostraba cómo habían drenado cuentas de la empresa para sobornar al fiscal local y enterrar los cargos de robo agravado de Travis 3 años atrás. Travis se hundió en el sillón, desapareciendo casi en la sombra. Luego miré a Courtney. Sentada en una esquina, intentando verse tranquila. Saqué impresiones de mensajes de texto. Ahí estaba todo, las pruebas de que había mantenido una relación con su exnovio durante toda su relación con Preston, mientras usaba el dinero de Preston para financiar sus encuentros. El silencio que siguió fue absoluto. Ya no había actuación. Solo el peso de la verdad cayendo encima de todos ellos, dejando expuesta a una familia que, sin sus mentiras, ya no podía sostener ninguna versión de sí misma. Mi padre, Robert, intentó ponerse de pie para imponer su autoridad, pero volvió a sentarse en cuanto vio la determinación absoluta en mi mirada. Di un paso lento hacia él, lo suficiente para asegurarme de que escuchara cada palabra de lo que iba a decir. No voy a regresar a salvar este cascarón vacío de familia. Vine únicamente a informarles que Preston está justo afuera de la puerta abierta, y escuchó absolutamente todo lo que acaban de admitir. Preston salió de la sombra del pasillo donde yo lo había colocado antes de entrar. Su rostro no era de enojo cualquiera, era puro asco, traición total. Ni siquiera miró a Courtney cuando, sin rodeos, dio por terminada la relación y exigió de inmediato la devolución del anillo de 3 quilates que le había dado. El grito agudo de Courtney rebotó en el techo alto de la sala cuando entendió que su boleto a una vida perfecta acababa de salir por la puerta, para siempre. Yo simplemente di la vuelta, dejando atrás el ruido, los reclamos y el llanto. Salí a la noche fría por última vez con una certeza clara, por fin era libre. 6 meses después de aquella noche, la realidad terminó de hacer su parte, de la forma más dura posible. El imperio de Vance Global Logistics se vino abajo por completo bajo el peso de su propia corrupción y fue rematado pieza por pieza en una subasta bancaria para pagar deudas fiscales. Yo estuve al fondo del salón de subastas viendo cómo desconocidos compraban por centavos lo que antes fue considerado el gran negocio familiar, muebles, oficinas, camiones. El edificio donde mi padre caminaba como si fuera dueño del mundo ahora está vacío, clausurado, esperando demolición. Mis padres viven en un departamento pequeño de una sola habitación en las afueras. El papel tapiz desprendiéndose les recuerda todos los días el lujo que desperdiciaron. Pasan los días discutiendo tan fuerte que los vecinos pueden escucharlos, culpándose mutuamente del desastre, porque ninguno quiere aceptar que su arrogancia fue el origen de todo. Travis cumple una condena de 2 años en prisión estatal después de ser sorprendido robando activos de la empresa cuando ya había orden federal de aseguramiento. Creyó que podía entrar al almacén y sacar cables de cobre y equipo de servidores para venderlos rápido, pero el FBI ya vigilaba el lugar. Ya no es el joven arrogante que se reía de mí en las fotos familiares. Ahora es el interno 409, pasando sus días limpiando el comedor. Courtney fue la que más perdió públicamente. La misma sociedad que tanto quería impresionarla terminó expulsando por completo cuando salieron a la luz sus fraudes. Ahora trabaja jornadas largas en un salón de uñas para pagar sus deudas, atendiendo a las mismas mujeres a las que antes despreciaba. La vi hace poco desde la calle, agachada limpiando los pies de una clienta, con una expresión de derrota total. Yo, por mi parte, abrí mi propia firma de consultoría especializada en cumplimiento de transporte equino. Y hoy, por fin, despierto en una casa tranquila, sin gritos, sin exigencias. No necesitaba su dinero ni su aprobación. Mi valor nunca dependió de su validación. Construí una vida completamente mía. Y duermo en paz sabiendo que quienes intentaron destruirme, al final solo terminaron destruyéndose entre ellos. Antes de cerrar la historia de hoy, no te vayas porque aquí hay una lección importante que vale la pena analizar. Esta historia deja claro algo que mucha gente confunde. El poder real dentro de una familia no lo tiene quien grita más fuerte ni quien viste más caro. El poder verdadero lo tiene quien tiene las habilidades, la claridad mental y la independencia económica para irse cuando lo están tratando mal. Kendra nos enseña que poner límites a una familia tóxica no es crueldad, es una forma de protegerse. Nadie está obligado a quemarse para mantener a otros calientes, ni siquiera si se trata de padres o hermanos.
Y algo que casi siempre se olvida, cuando permites que te falten al respeto sin consecuencias, en realidad estás enseñando cómo deben tratarte. Quiero saber tu opinión sincera sobre esta historia, porque sé que es un tema que divide mucho a las familias. Si estuvieras en el lugar de Kendra, ¿te habrías salido de la foto en ese momento o habrías intentado hablar primero? ¿Crees que su forma de responder fue demasiado lejos o su familia simplemente recibió lo que venía construyendo desde antes? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Gracias por quedarte hasta el final, y si te gustan este tipo de historias sobre justicia y decisiones difíciles, suscríbete para más.